Sean cordialmente todos bienvenidos al módulo 3 de nuestro diplomado Gestión de Convivencia Ciudadana para la Paz. Mi nombre es Shirley Correa. Estaré acompañándolos como moderadora durante el desarrollo de esta jornada académica. A continuación, damos apertura al tercer módulo, el cual estará a cargo de nuestro docente invitado, el general Gerardo Melo Barrera, a quien agradecemos su valiosa disposición para compartir sus conocimientos y experiencia. El tema que abordaremos el día de hoy es la prevención del delito y cultura de la legalidad, un eje fundamental para el fortalecimiento de la convivencia ciudadana y el desarrollo social de nuestros territorios. Antes de iniciar, deseo recordarles algunas normas importantes del diplomado. La primera es que el docente indicará los espacios destinados para preguntas, inquietudes o aclaraciones relacionadas con las temáticas tratadas. En caso de que alguno de ustedes presente inconvenientes técnicos o tenga alguna solicitud durante el desarrollo de la clase magistral, podrán comunicarse a través del chat, el cual estaré atendiendo como moderadora. Al final de la sesión del día de hoy, estaremos compartiendo el enlace para el registro de asistencia. Esta clase será grabada y el contenido será cargado posteriormente en la plataforma del diplomado, la cual se encuentra en proceso de actualización para la entrega de usuarios y contraseñas, con el fin de que cada uno de ustedes puedan acceder a todos los materiales y contenidos de estudios académicos. Sean bienvenidos, sin más preámbulos, de inicio a este módulo. Bienvenidos y muchas gracias por su atención. General, damos paso al inicio de la clase. Eh, buenas, nuevamente buenas tardes para todos, ya noches, 6:23. Eh, Nosotros ya esto es la segunda sesión que tenemos y el día de hoy vamos a tratar de organizarlo en dos áreas específicas. Inicialmente ustedes están viendo la presentación con lo que vamos a iniciar, que es el análisis de la seguridad ciudadana, y vamos a también aquí, espérame, la tecnología le habilitó el video. Vamos también a mirar la segunda parte, algo que nos quedó pendiente o que hablamos al inicio del seminario, que es el tema de los delitos. Entonces, las instrucciones son muy claras. Voy a tratar de hablar y cada 3 o 4 diapositivas voy a parar por si tienen alguna pregunta para que podamos avanzar en el tema en general. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Yo en mi sesión anterior les había hablado de una doctora que se llama Beatriz Gutiérrez. Espero que hayan leído sobre ella porque es una experta con una maestría, tiene especializaciones, no es colombiana, trabaja en Europa, pero ella ha tenido unos desarrollos muy interesantes a lo que nosotros vamos a hablar, que es el tema sobre la seguridad en los municipios, corregimientos, veredas y en algunos sectores más poblados. Entonces, a eso hace la presentación. La seguridad ciudadana desde un enfoque integral, combinando prevención del delito, que algo hablamos al comienzo nosotros del delito, y que vamos hoy en apoyo con nuestros abogados que también nos acompañan a definir la clase de delitos, cómo se tipifican y por qué en algunos casos algunos delitos tienen unas penas mayores o menores de acuerdo a unas circunstancias especiales que iremos avanzando. También vamos a mirar algo supremamente importante que es el uso estratégico de la tecnología. Vamos a analizar los desafíos actuales de las ciudades y municipios. Vamos a incorporar los modelos modernos de seguridad basados en la inteligencia, en la ciberseguridad y lo más importante, en la participación ciudadana. Y presentamos recomendaciones prácticas para fortalecer la resiliencia, que es ese factor a no eh, dividir o acabar o frustrarse porque hay cosas que pasan y que no se pueden cambiar. Y vamos a tratar de deslumbrar cómo hacemos con los entornos urbanos más seguros y sostenibles. Eso básicamente es lo que vamos a ver en nuestra presentación. Ah, Aquí vamos a empezar por definir qué es la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana se refiere al conjunto de acciones y políticas destinadas a proteger a las personas, así de sencillo.
Protegemos a las personas, sus bienes y sus derechos en el ámbito público. Como lo vimos en clases anteriores, eh, todo lo que tiene que ver con los delitos que tienen una clasificación, aquí nosotros hay unos derechos que es los que tiene la ciudadanía o las personas y que vamos a tratar de desarrollar cómo podemos, como una comunidad, avanzar en la protección de la seguridad ciudadana. Esto incluye la prevención del delito, la protección de la integridad física y moral de los ciudadanos y la promoción de un entorno seguro y pacífico. El alcance de la seguridad ciudadana está dado por qué? Primero, por la protección de las personas, o sea, y cuando hablamos de la protección de las personas, hablamos de unos temas específicos, la protección de los bienes, la protección de los derechos y la promoción de un entorno seguro y pacífico. En los elementos claves de la seguridad ciudadana, en lo que tiene que ver con la prevención del delito, hay otro tema que hablamos de la policía y las fuerzas de seguridad, la participación ciudadana, la protección de derechos y la coordinación institucional. Y ahorita más adelante les voy a dar la palabra porque hay algún punto específico que quieren que me detenga, me voy a detener. He tratado de ser lo más preciso para que no tengan problemas. Entonces, en el tema de la prevención del delito, perdón, estamos hablando de unas estrategias para reducir la criminalidad mediante programas de educación, así como la mejora de las condiciones sociales y económicas. Aquí cuando hablamos de las condiciones sociales y económicas, no es un tema que sea menor, sino que como una comunidad tienen que o tenemos que agruparnos y conocer los recursos que tiene cada uno de las veredas, de los corregimientos, de los municipios, cómo funciona y de dónde se puede apalancar los temas para mejorar el ambiente de seguridad que viven en cada uno de ellos. Aquí también hablamos de la policía y las fuerzas de seguridad, que son las instituciones encargadas de mantener el orden público, prevenir e investigar delitos y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Aquí hay un tema también que es muy amplio porque algunas personas entienden que en el área rural urbana hay una falencia de personas de seguridad. Llámese que el ejército permanece en áreas rurales y la policía en áreas urbanas. Y hay temas que se manejan que son un ambiente complejo, como es el siguiente. Hay, hay estándares internacionales que dicen cuántos policías deben de tener por cada 100 habitantes en una localidad y cuál es el orden de que deberían de tener, porque todo el mundo cuando habla de seguridad quiere tener más policías o más soldados para su vereda, su corregimiento, su municipio. Entonces hay mucha tela de donde cortar por lo siguiente, porque resulta que en los municipios hay unos centros intermedios que protegen a las personas que son capturadas y hay unas cárceles centrales, llamémoslo así, que por ejemplo están en este caso en Santa Marta. Entonces, los centros intermedios de detención son de personas que no han sido condenadas, que están en ese tránsito, pero están a cargo del municipio. Entonces, la Policía Nacional tiene unos agentes de policía que cuidan a estas personas que están, llamémoslos ahí, detenidas transitoriamente, mientras que le definen su situación jurídica y entonces los policías que deben estar cuidando a la ciudadanía se encuentran protegiendo a estos miembros o a estas personas que están en un tránsito. Entonces, ahí hay un problema cuando uno habla de disponibilidad de la fuerza pública. Y en el área rural, el ejército pues no cuida áreas específicas, sino áreas extensas. Entonces, de acuerdo a los planes operacionales que tienen las unidades militares, destinan personal de soldados para ciertas áreas. Entonces, en el área rural a veces no se ve la presencia de la fuerza pública y se hace necesario el incremento del control territorial a través de patrullajes y demás.
Aquí también hablamos de la participación ciudadana, un factor muy importante. ¿Y qué es la participación ciudadana? Es la colaboración de la comunidad en la identificación y solución de problemas de seguridad, promoviendo la cohesión y el sentido de responsabilidad colectiva. Aquí es muy importante porque este punto lo traigo a colación, porque las comunidades siempre piden seguridad, pero nunca se organizan. Y es la necesidad que vamos a hablar más adelante de cómo hacerlo, cómo realmente están interesadas en la promoción de la cohesión social, el sentido de la responsabilidad de esa seguridad y cómo se organizan para que realmente puedan ser una fuerza, eh, llamémoslo así, creíble de disuasión en una comunidad. Y aquí viene mi primera tarea para que ustedes lo vayan investigando. Es si ustedes conocen o han escuchado o investiguen si existe algún municipio, alguna vereda o algún corregimiento en Colombia que ustedes hayan escuchado, en que se hayan organizado y hayan creado un frente de seguridad que haya sido efectivo. ¿Y por qué hablo de este punto para que lo investiguen? Porque sí existen esas áreas, tanto en Colombia como en otros países que se hayan organizado de tal manera que hayan mejorado muchísimo los estándares de seguridad. Y aquí hay algo muy claro, que es una tarea que también se las dejo a ustedes, es que si en el sitio donde ustedes se encuentran existe algún estudio sobre la percepción de seguridad que tiene la ciudadanía respecto a las fuerzas que tienen que garantizar o dar esta seguridad. Entonces, X municipio donde usted se encuentra o X vereda o corregimiento, oiga, ¿cuándo fue la última vez que hicieron un sondeo sobre la percepción de seguridad en el sitio donde yo estoy? ¿Y qué es la percepción de seguridad? Es la sensación que tienen de sentirse seguros en un ambiente mutuo de colaboración. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, hay un tema que se habla en la protección de los derechos. Es asegurar que las medidas de seguridad respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. O sea, que todas las normas que se encuentren establecidas confluyan a la seguridad de las personas y las comunidades. Y a veces esto viene es porque en dónde terminan realmente los derechos y las obligaciones de las personas en el ámbito de la seguridad. Y hay un aspecto importantísimo que es la coordinación interinstitucional. Esto es importante porque es que los planes que debe elaborar la fuerza pública para la protección de la ciudadanía tienen que tener unos parámetros que sean conjuntos, coordinados e interinstitucionales. Entonces, estos planes que se adelantan o que se elaboran tienen que tener la colaboración entre los diferentes niveles del gobierno. No solamente es de la policía, el ejército, la gobernación o la alcaldía, sino que hay organizaciones no gubernamentales que pueden estar colaborando con los procesos de la sociedad en seguridad y que hablaremos más adelante. O sea que esto se aborda de una manera integral, los problemas de seguridad. Entonces, cuando esos planes se adelantan, les repito, tienen que ser de una manera conjunta, coordinada e interinstitucional. Si no, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque los soldados no solamente están para dar seguridad, ni solamente a los policías, en una acción donde confluyen todos los entes que se encuentran disponibles para garantizar o formar un proceso de seguridad creíble en cada uno de los corregimientos, veredas o municipios. Ahora bien, ¿cuál es el enfoque académico en seguridad ciudadana? Y aquí viene la reflexión que les estoy haciendo. Por eso les decía que investigaran a la doctora Gutiérrez, Beatriz Gutiérrez. Ella es una experta internacional y aborda la seguridad en ciudades y municipios mediante modelos que integran la tecnología y el análisis de las nuevas amenazas. Y aquí estamos ya inmersos en lo que nosotros queremos que suceda en el sitio donde usted reside. Entonces voy a hacer un stop aquí. Miremos por favor la que está siendo moderadora
Si hay alguna pregunta referente a lo que yo estoy hablando, sencillamente porque aquí voy a salirme. Aquí para hablar un tema específico, creo que la que me está ayudando con el proceso de Chile. ¿Chile me estás Sí, escuchando? sí, señor, claro que sí. Por favor, compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta para el general? ¿Hasta acá? Levanten la mano, por favor. No, general, no Oh, tienen preguntas hasta el momento. ok, muchas gracias. Con gusto. Entonces, lo que quiero hablar es lo siguiente, porque hasta aquí paro. Disculpa, general, la señora Daniris Mercado tiene una inquietud. Sí, Danaris, Mercado. Sí, sigue, te escucho. Tienes el micrófono. Ah, bueno, tú le habilitas el micrófono. Ya le di permiso, ya lo puedes habilitar, Daniris. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en general, estamos hablando del análisis de la seguridad ciudadana, ¿verdad? Bueno, Sí, eh, de la situación que está viviendo o que ha vivido no solamente Colombia, sino el mundo entero, ha sido la inseguridad. Eh, Hay componentes claves que profundiza y los ha mencionado usted acerca de esto, pero yo tengo como una duda. sí. Eh, ¿qué qué, f- qué se ha venido haciendo o qué es lo que entre se ha venido haciendo durante todo este tiempo para manejar una seguridad en la comunidad o qué se puede hacer directamente con el tema de seguridad ciudadana? Porque lo que estamos viendo ahora mismo es el feminicidio, eh, que de hijos han matado a sus padres, esposos, a su esposa o viceversa. Se está viviendo mucho la violencia contra los niños, que está afectando duro a todo el país. Eh, en este tema, de pronto me dirá usted, o si me estoy, no es la persona que me debe contestar eso o orientarme en eso, en esa situación, qué está haciendo? ¿Qué se está haciendo en ese factor, con todo esto que se está viendo? Gracias por tu pregunta, Daniris. Mira, sí se hacen temas específicos. Entonces, tú me hablabas de los delitos sexuales, por ejemplo, en este caso, la violación, el abuso sexual, el feminicidio, y ese es un tema que lo tenemos ahorita en la siguiente sesión, porque esos delitos tienen unas penas y esas penas tienen unos agravantes que hacen que un juez sea el mayor tiempo o sea el menor tiempo de condena de esos mismos. Ahora, ¿cuál es específicamente a tu tema? Es qué se está haciendo. Eh, Miren, los gobiernos han venido adelantando áreas donde fortalecen los procesos de protección, por ejemplo, en el área de las mujeres con el tema del feminicidio. ¿Y cómo lo hacen? Aumentando las penas y disponiendo unidades especiales como de apoyo judicial para poder encauzar este tipo de delitos y que los responsables reciban su pena en que se tienen. Espérame que creo que me sale aquí. Aquí voy. Entonces, definiendo aquí hay dos temas específicos. Uno es que a donde yo llevo mi presentación es a lo siguiente. Hablamos inicialmente de los delitos están clasificados en tal cosa que es un delito, cuánto tiempo pagaría una persona por cometer un delito de acuerdo a un juez y que tiene unos agravantes. De esto no, hasta ahí vamos en la explicación. A tu pregunta, resulta que lo que se está buscando es que las comunidades se organicen para que realmente la justicia llegue a los ámbitos donde tiene que llegar.
Voy a dar un ejemplo que no viene a tu caso, Danaris, puedes bajar la mano, pero te puede ayudar a comprender lo que voy a decir. Digamos que un grupo armado, un grupo delincuencial asesina a una persona en una vereda. Y entonces resulta que la fiscalía, por orden que el constitucional, tiene que ir a hacer el levantamiento, porque hay una muerte y una muerte tiene que ser investigada. Pero cuando la fiscalía va a ir, le pide el apoyo a la policía y la policía en ese momento no puede ir y el ejército tiene que hacer un planeamiento para poder ir y mientras que hacen eso, los familiares van y recogen el cuerpo de la persona que falleció. Y entonces todo el mundo se pregunta, pero venga, es que la justicia no actúa. Pues sencillamente que si los familiares levantan el cadáver de esa persona, no hay un proceso de investigación y no se puede iniciar una investigación de oficio porque desde ahí nace que puedan realmente iniciar ese proceso de investigación que lleve a la captura y condena de los responsables de lo mismo. Entonces, esto es lo que estoy tratando de articular para que tú entiendas que hay que hacer como una cadena de conexiones para que la justicia funcione y se le den herramientas para que puedan actuar de manera adecuada. Ahora, Danaris, el punto clave aquí es que nosotros como comunidad tenemos que organizarnos para poder denunciar los delitos o los eventos que creemos que están afectando la seguridad en nuestra área, en nuestra vereda, en nuestro corregimiento o en nuestro municipio. Existen sin número de elementos y creo que nosotros somos un país o una sociedad con muchísimas leyes y normas que se deben de cumplir. Y entonces la pregunta es, ¿pero por qué no se actúa? Por todos los elementos que estamos hablando y que tienen que ser articulados para que se pueda llevar a cabo ese proceso para que las personas responsables paguen por sus delitos. Ahora, Danaris, nosotros podemos sentarnos aquí a discutir muchísimo de que si pasa o no pasa. Yo te propongo que terminemos la presentación de lo que traigo y al final volvemos a hacer preguntas y si hay algún caso específico que tú quieras que se trate, lo hacemos aparte. Primero, para no interrumpir el proceso de la presentación y segundo, para que tú quedes satisfecha con la pregunta y la respuesta. ¿Estamos de acuerdo, Danaris? Sí, Daniri, profe. Ah, perdóname, Sí, discúlpame, sí, Danaris. sí, sí. Bueno, me gustaría porque lo que usted me está diciendo, yo estoy anotando porque me ha parecido muy coherente la respuesta que me dio. Ahí dijo algo que quiero hacerle una pregunta y de pronto comentar algo. Y tenía aquí porque ya había visto el tema y estaba anotando y investigando a la doctora Beatriz, que la ha ido investigando por encimita, no tan profundamente porque dijo y la anoté y empecé a mirar ahí porque es bastante interesante. No, no, sí, claro, me gustaría que después que ya hiciera la presentación, hice la pregunta porque como va con el enfoque del tema de seguridad, por eso le hice la pregunta. Y por eso le dije, general, sé que de pronto no sé si está a su alcance responderme la pregunta, que qué se está haciendo, porque hay muchas cosas que están como en el aire. Entonces quería saber y aquí anoté todo lo que usted me dijo. Gracias. Con mucho, Daniris. Mire, y inclusive en la gobernación hay una Secretaría de la Mujer, por darte solo un ejemplo, que esa Secretaría de la Mujer se encarga de mirar esos temas específicos en el departamento sobre llamémoslo así, los delitos que se cometen contra la mujer, como el feminicidio, el acoso sexual, el maltrato, etcétera, etcétera. Entonces, los gobiernos, llámese así, departamentales y el gobierno central, crean mecanismos para que las personas sean protegidas, y en este caso la mujer, que ha habido tantos temas contra ella, se crean mecanismos de protección. Y voy a seguir. Entonces, me alegra mucho, Daniris,
que tú estés investigando a la doctora Beatriz, y aquí va mi tercera tarea para el día, es porque yo les dije que investigaran sobre esta doctora, pero quiero que averigüen porque hay 3 o 4 personas más, entre ellas 2 mujeres, que hablan de procesos de seguridad comunitaria o ciudadana, que es muy interesante que lo tengan. Voy a seguir avanzando. Gracias por su intervención, Danilis, muy amable. Gracias a Entonces, usted. aquí voy a seguir, voy a mirar que en la idea de la seguridad local no solo depende de la fuerza policial, o sea, lo que estaba diciendo, no solamente es lo que puede hacer la policía con todas sus limitaciones, porque hablaba que hay centros intermedios de detención, de son personas que no están condenadas, que las alcaldías tienen que en su momento rentar de pronto una casa o una instalación, colocarle algunas medidas especiales de seguridad perdón, y disponer de policía para que cuiden a estos detenidos transitorios cuando esos policías deberían de estar enfocados en cuidar a la población. Entonces, es un tema de discusión y que el gobierno nacional y la gobernación están tratando de mirar cómo solucionan, porque es que hay que aumentar ese pie de fuerza para que la población en esa percepción de seguridad se sienta y se vea realmente protegida. Pero en ese mismo esfuerzo, la comunidad debe de unirse y más adelante vamos a hablar de cómo unirse y qué es lo que tienen que hacer. Ahora, hay muchos temas importantes, pero hay que también garantizar los derechos básicos, como los económicos, de salud, los sociales. ¿Para qué? Para reducir la vulnerabilidad que tiene la población frente al crimen organizado. Entonces, la doctora Beatriz hablaba, venga, es que si usted tiene en su municipio un parque abandonado y allá solamente van los jóvenes a fumar marihuana o los adultos a fumar marihuana y los amigos de lo ajeno también se organizan para atracar a la gente que pasa allá, pues nadie pasa para allá y todo el mundo se encierra y nadie quiere salir a disfrutar de un partido de baloncesto, fútbol, microfútbol o sencillamente a sentarse a comerse un helado en un parque. Entonces la doctora Beatriz hablaba o habla ella de decir, venga, entre la comunidad se organiza, entre todos miran con la alcaldía, con la inspección, cómo pintan los parques, cómo cortan los árboles, cómo colocan iluminación, cómo colocan cámaras, cómo coordinan con la policía y colocan ahí dos policías en las horas de la tarde y entonces ya organizan con la alcaldía un campeonato de baloncesto, microfútbol y cómo a través de esas cámaras se van con las madres cabezas de familia organizando para que los muchachos tengan oportunidades de hacer deporte y no irse a otros grupos que los están convocando. Solo es un ejemplo muy relativo. Y entonces surte aquí algo que se llama el modelo de seguridad humana e integral. Eso es un enfoque. Y cómo debería de funcionar? Es que la seguridad debe ser basada en inteligencia y tecnología. Yo les hablé a ustedes de las cámaras, pero la doctora Gutiérrez enfatiza como la transformación digital afecta a la seguridad urbana. Y aquí hay temas muy, muy interesantes. Ella propone que los municipios utilicen herramientas tecnológicas para el monitoreo y la prevención, especialmente entre la evolución de extremistas y delitos que utilizan redes sociales y digitales. Aquí hay un tema supremamente importante. Más adelante voy a hablar de cómo los bandidos, a través de un mensajito de texto que le envían a usted por el WhatsApp, usted le da clic para ver a alguien reírse y resulta que le descargan una araña en su celular y le roban las cuentas y le roban las claves y le roban su información. A eso hemos llegado en el ámbito de la tecnología. Pero aquí también hablamos, y hay mecanismos de protección, aquí también hablamos de temas que ustedes tienen que conocer, de cómo las cámaras han evolucionado tanto, que hay cámaras térmicas que no son tan costosas, hay cámaras desde 130.000 pesos, 90.000 pesos, hasta cámaras de 2 millones de pesos, donde permiten grabar en la noche a los delincuentes, donde permiten generar una alerta o una alarma a la estación de policía, o donde permite que ustedes de sus celulares estén observando a sus hijos jugar. Esto es importantísimo, porque es que una cámara
Un policía puede prestar 8 horas, un soldado 8 horas de seguridad y se cansa a las 3 horas y se sienta o no le presta atención. Una cámara se utiliza 24 horas y no tiene ningún problema ni necesita relevo. A esto es lo que habla la doctora y que esto realmente hace que, por ejemplo, cuando usted va en su vehículo y va conduciendo y le aparece un aviso que dice cámara de seguridad más adelante, reductor de velocidad, y usted baja de 100 kilómetros por hora a 50 o si no le hacen una multa y todo el mundo disminuye la velocidad y ahí no hay un policía, ahí no hay nadie que esté diciéndole de tránsito, venga, le va a hacer el parte, no, a usted le toman una foto y le llega un correo donde usted tiene que pagar 644.000 pesos o más, dependiendo del municipio, por una infracción y no tuvo que tener presencia física para ese evento. Entonces, creo que esto es importante que usted lo conozca. Ahora, la prevención de la radicalización de entornos locales. Dada su especialidad en terrorismo, relaciona modelos de detención temprana en comunidades pequeñas o barrios donde la articulación entre autoridades municipales y la sociedad civil es clave para evitar procesos de insurgencia o violencia extremista. Mire, esta doctora para encontrarse en Europa pareciera que viviera en Colombia, porque es que los problemas de nosotros no son diferentes a los que tienen otras comunidades en otras partes del mundo, son muy, muy, muy parecidas. Entonces, mírense y desgreguemos aquí el aparte. La articulación entre autoridades municipales, o sea, no estoy hablando solamente de fuerza pública, o sea, estoy hablando de la policía, la alcaldía, la procuraduría, la defensoría, los presidentes de junta de acción comunal y la misma comunidad se unen para evitar procesos de insurgencia o violencia extremista. Entonces, aquí hay que hacer un proceso de organización para que realmente en sus sitios donde ustedes se viven, llamen corregimientos, veredas o municipios, si existe la posibilidad de organizarse y en una articulación eh, total con una tecnología bien diseñada, pueden mejorar ustedes los procesos de seguridad en su municipio. Porque la tarea de mi clase o de lo que yo estoy hablándoles a ustedes, o esta charla, si la quieren llamar, es que al final del módulo ustedes se organicen y piensen cuál sería el modelo adecuado para que usted cambie la percepción, que lo hablé hace un momento, de seguridad de ese entorno donde usted vive. Es un tema interesante que el que lo quiera aprovechar le va a servir muchísimo. Ahora bien, la gobernanza, qué es una gobernanza? No, no se confundan gobernanza, hablen de los municipios, municipios o zonas pobladas metropolitanas y la articulación. Aunque no es un detalle específico de la doctora Beatriz Gutiérrez, los análisis a menudo coinciden con la necesidad de modelos de seguridad ciudadana desde la gobernanza, o sea, desde el municipio, donde varios municipios coordinan esfuerzos para enfrentar estructuras criminales que no respetan límites geográficos administrativos. Por eso le digo que pareciera que está hablando de lo mismo. O sea, si hay un grupo armado, un grupo delincuencial, no solamente está en la vereda, sino está en las veredas de los alrededores. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué no se organizan entre todos los corregimientos o todos los municipios o todas las veredas para que puedan generar eso? Y entonces la pregunta, ¿pero cómo nos organizamos? Vengan, tranquilos, porque la presentación va enfocada en que existen modelos de seguridad claves que nos ayudan a que no se identifique a las personas que están haciendo este tipo de modelo para que no se sientan vulnerables o amenazadas. Y yo los entiendo. Si usted se encuentra en una vereda X y usted es el que se pone a organizar allá a la gente, y si un delincuente se da cuenta, pues lo amenaza a usted. Existen formas de hacerlo sin que usted se sienta amenazado. Esto no es fácil, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero no es imposible realizarlo. Bien, entonces aquí estamos hablando de lo siguiente, de la seguridad basada en inteligencia y tecnología que lo hablé, de una gobernanza metropolitana con articulación, de la prevención de la radicalización en entornos locales y un modelo de seguridad humana e integral. O sea que todo esto es un paquete que hablé.
donde las tecnologías de la información y la comunicación, llámese eso, pónganle que a lo que les voy a decir, cámaras de seguridad, drones de vigilancia de mediano, corto y largo alcance, unos pagos de unas informaciones, una estructuración de un sistema robusto de comunicación integral, llámese Radio 730 o existen otros medios en que se pueden hacer, con una organización ciudadana basada en una coordinación especial con el municipio, la policía, la procuraduría, la fiscalía, la defensoría, con todos ellos haciendo un esfuerzo común, se logra articular un plan que genera seguridad en la comunidad. Bien, el enfoque en materia de seguridad para las comunidades que se centra más en la reconstrucción del tejido social a través de la cultura y la educación bajo la premisa que la paz es fruto de la justicia. Esta palabra a mí me gusta mucho porque es que nosotros somos un país de leyes y de normas, pero que algunas personas a veces no cumplen y hay que hacerlas que cumplan. Los pilares actuales están basados en lo siguiente. En la inteligencia predictiva, o sea, se llama el Big Data, que eso no tiene mayor relevancia. Permítame, me tomo un sorbito de agua para que coja la palabra. La doctora Beatriz promueve el uso de analítica de datos masivos para la prevención del delito y el terrorismo. ¿Qué es esto? No es otra cosa, sino que hay que hacer un levantamiento de información de cada uno de los municipios, veredas o corregimientos. ¿Y qué es el levantamiento de información? Sencillo. ¿Cuántas personas viven? ¿Cuántas veredas hay? Los ríos, los corredores de movilidad. Y en lugar de modelos reactivos propone sistemas que analicen patrones de comportamientos delictivos en entornos urbanos para anticiparse a los focos de violencia o radicalización antes que se manifiesten físicamente. Les voy a resumir el artículo o el parágrafo que escribí. Es que si usted tiene una vereda y usted se conoce todos los que viven en la vereda, y ustedes saben que hay por allá una cuadra donde hay una casa que expende marihuana, por decir algo, y entonces usted empiezan en el grupo a poder visualizar quiénes son y no se quedan en el rumor, sino que realmente se organiza el dispositivo, la composición y la fuerza de las personas que están dedicadas a este factor de inestabilidad, llamémoslo así. Voy a hablar de un factor de inestabilidad porque los factores de inestabilidad son elementos que cambian el comportamiento de la comunidad. Entonces, en el argot coloquial es, allá hay una olla, esa es una olla. Venga, pero ¿quiénes están en la olla? Ah, son fulano, 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 son 7 personas. Ah, ¿qué expenden? ¿Cuál es la dirección de la casa? ¿Cómo se organiza usted como sociedad? ¿Cómo es el proceso de denuncia para articular lo que estamos hablando con la alcaldía, con la inspección, con la fiscalía, para que puedan haber unos elementos de juicio o unas pruebas, llamémoslo así, para que permitan que una persona que es la responsable de garantizar allá el proceso ante la fiscalía, al fin llegue a un entorno donde estas personas sean, escuchen bien, identificadas, individualizadas, judicializadas, capturadas y condenadas. Ese es un proceso y se llama un proceso de judicialización y para eso necesita una organización. Y si usted a esa cuadra, por decir algo, les voy a dar un dato que ya lo hablamos, en esa cuadra la comunidad se organizó y consiguió una cámara de vigilancia 360 DOM y entonces graban los elementos de las personas que entran y salen. Entonces hay algo que los señores abogados me van a ayudar en la siguiente parte a determinar que llama las pruebas y con esas pruebas a un fiscal o a un juez se le facilita determinar un proceso para que estas personas sean condenadas. Y no voy a hablar de eso, no soy abogado, pero esas pruebas coayudan a que estas personas puedan hacer algo que vieron ustedes en la ayuda anterior que se llama justicia.
Y la justicia es que las leyes o las normas que están contempladas se cumplan. Así de sencillo. Bien, sigo. Ciberseguridad en la infraestructura crítica municipal. Para el 2025, una de sus prioridades es la protección de los servicios esenciales de las ciudades. Aquí hay un tema especial. Entonces, lo que llamamos nosotros el agua, la energía y el transporte. En un departamento como Magdalena, las personas a veces hacen vías, de hecho, sobre las principales vías para poder obligar, llamémoslo así, o conseguir que sus servicios esenciales se den, como la luz, el agua, el transporte, etcétera. Pero más que esto, es que aquí hay un tema que se tiene que dirimir porque estamos o están tratando de conseguir algo por algo que también es un delito, que es prohibir la libre locomoción de la comunidad. Entonces hay un tema que yo no me voy a adentrar en eso, porque es que los servicios básicos deben de funcionar, también como las personas que tienen derecho a transitar. Entonces hay un tema que es de discusión que no vamos a entrar en esta charla a hacer. Argumenta la autora que la seguridad ciudadana es imposible sin una robusta estrategia de ciberdefensa. Esto de la ciberdefensa municipal es un tema que más adelante me voy a referir, pero es que todos los entornos sean protegidos de ciberataques, que es lo que les hablaba a ustedes cuando usted le roba la información o cuando interviene en su teléfono o cuando a usted le vulneran los derechos esenciales que tiene a la comunicación. Entonces, ya que los ataques digitales a la infraestructura física son una de las mayores amenazas contemporáneas para la estabilización de los municipios. Entonces, a usted le llega un correo y usted abre el correo y resulta que le dicen que tiene que urgente verificar porque va a ser embargada por tal cosa y usted se asusta y abre el correo y con el correo le dice, mire, consigne tanta plata a esta entidad porque usted está en un proceso de embargo de tal cosa y usted consigna, resulta que lo que hicieron fue robarle la plata a través de un medio tecnológico. Eso ocurre muchísimo. Entonces, de esto es lo que está hablando la doctora Beatriz. Ahora, la gestión tecnológica en ambientes hostiles. La doctora Gutiérrez ha desarrollado protocolos sobre cómo las instituciones y las organizaciones no gubernamentales deben utilizar la tecnología para operar de forma segura en zonas de alta conflictividad. Esto incluye sistemas de geolocalización y alerta temprana para personal de campo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Geolocalización es algo que nosotros llamamos GPS. El GPS lo que hace es saber usted en dónde se encuentra. Es como si usted a sus hijos, por ejemplo, en los celulares como el iPhone, tiene un sitio una herramienta o una aplicación donde usted se sale localizar. Y usted sabe localizar, por ejemplo, si su hijo está en la calle 32 con 21 o está en el colegio. Entonces usted lo tiene referenciado y es algo muy similar que la tecnología nos permite para poder determinar en dónde están las personas que coayudan al esfuerzo de seguridad. Esto es un sistema de protección importante. Ahora, los canales de comunicación encriptados. Es que usted, por ejemplo, si tuviera un radio de comunicación, un icon, con sistema de seguridad, usted no necesita utilizar el teléfono, sino por el radio, usted llama y hace una alerta. Y este sistema encriptado no le permite que otras personas escuchen lo que usted está hablando con otra persona. De esto es que está hablando la doctora. Y estos canales de comunicación encriptados son para la coordinación de servicios de emergencia y asistencia sanitaria en escenarios de crisis. Entonces yo los invito también a que ustedes miren en su celular, porque hay herramientas tecnológicas ahí en el celular que a usted le permiten hablar encriptadamente, o sea, que solo escuche usted con otra persona, que no sean en el argot coloquial chuzados, llamémoslo así. O sea, que usted le escucha lo que usted está diciendo. Listo.
En el enfoque en materia de seguridad para las comunidades se centra más en la reconstrucción del tejido social a través de la cultura y la educación bajo la premisa de la que la paz es el fruto de la justicia. Los pilares estratégicos actuales incluyen ese marco ético y de regulación. Ahí hay unas siglas que básicamente esto es la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque aquí debe de existir una ley que protege este tipo de actividades que usted va a hacer alrededor de su comunidad. Y es un referente académico. Esta estructura defiende un equilibrio. Utilizar la inteligencia artificial para la protección, que se llama ciberprotección, pero bajo un control humano estricto para evitar sesgos o vulneraciones de los derechos fundamentales en la vigilancia del municipio, de la vereda o el corregimiento. O sea, ¿qué significa esto traducido a las palabras coloquiales? Que es que sí, hay que utilizar una protección, pero esa protección debe estar basada en personas que saben cómo protegerlas y que está bajo el cuidado de una persona y no en una herramienta tecnológica. Bien, y la tecnología en la guerra y seguridad simétrica. Para los que no entienden, la simetría es algo que no es regular. Entonces, general, deme una explicación. Listo, le voy a dar una explicación. La Segunda Guerra Mundial, eh, la guerra se desarrollaba por el control territorial. Entonces, los ejércitos peleaban por conseguir copar o tener una montaña, un cerro, una ciudad. Eso se hacía en ese ambiente. Perdóname un segundo, contesto aquí un mensaje. Un segundo. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Eh, Se movían 100 soldados y 100 del otro bando por copar el cerro. Hoy por hoy no se pelea por ese espacio geográfico. Las guerras asimétricas son guerras totalmente irregulares y donde usted hace guerra por el teléfono, hace guerra presencial, hace guerra en moto, hace miedo sin necesidad de tener un volumen fuerte de enemigo. ¿Me explico? Si a su celular en un grupo le dicen, mire, vimos 10 ladrones en la esquina de la calle 33 con 21, y usted coge ese mensaje y lo empieza a difundir por todas las redes sociales, nadie sale a esa calle, usted generó terror, esa es una guerra simétrica. Y resulta que van a ver y allá no está pasando nada. Y no necesitamos tener cientos de personas allá para eso. Eso es la simetría, para que me entiendan, porque aquí lo colocamos, yo lo entiendo, pero algunas personas de pronto no conocen la palabra de la guerra asimétrica. Bien, su investigación sobre el paradigma israelí, ya les explico, sirve de base para poner que los municipios adopten tecnologías de defensa de doble uso, o sea, que se use civil, que sirva para la seguridad, adaptando sensores avanzados y monitoreo de fronteras urbanas para combatir el crimen organizado transnacional. Bien, oiga, ¿cómo explicamos esto? Muy sencillo. Si usted se va para La Guajira y hay una línea fronteriza con nuestro país hermano de Venezuela, hay personas que pasan de allá hacia acá y de aquí hacia allá, ese es el crimen transnacional. Y lo que está proponiendo aquí es que se tenga seguridad en ese sentido, de ese crimen que no solamente le corresponde a Colombia, sino le corresponde a otro país. Al nivel de ustedes podría ser que un corregimiento o un municipio también vienen de otro municipio a cometer delitos acá, o sea, a su municipio. Ese es, llamémoslo así, transnacional, pero bajado al nivel que nos corresponde a nosotros. Bien, vamos a hacer aquí un paréntesis importante. Es que el inventario y la clasificación de la infraestructura crítica. Entonces, antes de proteger el municipio, se debe identificar qué servicios son vitales. Beatriz Gutiérrez, la doctora, enfatiza la protección de los activos que de ser atacados paralizarían la vida ciudadana. Voy a dar un ejemplo clarísimo de la doctora que
que es supremamente organizada en el tema. Miren, hay una cosa que se llama los activos estratégicos. ¿Y qué funciona esto? Si en su vereda, en su corregimiento, en su municipio, tiene usted un transformador de energía de alta potencia, llamemos de 400 kV, y usted lo tiene abandonado y allá los bandidos se ponen a hacer tiro al blanco por la noche con armas de fuego, pues lo revientan y sencillamente ese es un activo para usted estratégico, porque la luz de su vereda, de su barrio, de su corregimiento, del municipio, dependen de ese transformador. Ese transformador pasó a ser de parte suya un activo estratégico. Y usted como comunidad debería estar organizado o organizada para que se le haga una vigilancia. ¿Y cómo se le hace la vigilancia? No solamente es presencial con un policía, con un bolillo que usted le coloque bajo el transformador. Colóquele una cámara de vigilancia, colóquele una sirena, colóquele el sistema de monitoreo y haga un cuadrante de radios de comunicación que le permita estar conectado con la policía para que hagan una llamada y cuando vean a alguien sospechoso pasen por ahí. Les di un ejemplo, yo no estoy diciendo que ese sea el modelo, pero di un ejemplo de cómo lo que dice la doctora Beatriz Gutiérrez es tan importante para una comunidad. Entonces, cuando a usted se le va la luz, te dice, ay, jue madre, ¿qué pasó? Y espere que venga, yo no sé cómo se llamará la empresa, voy a hablar de una empresa que conozca, Codensa, que venga a Codensa a decirle que fue que un bandido le disparó al transformador, unos chinos jodiendo le tiraron allá un alambre y jodieron el transformador cuando eso hace parte de un activo estratégico que podría paralizarle la vida ciudadana, a usted y a la comunidad. Entonces creo que eso es importante. ¿Qué dice o qué indica ella? Que hay que primero identificar. ¿Y cómo se hace eso? Con censos de población. Hay en algunas partes que dicen que los censos son prohibidos, pero los censos ciudadanos uno mismo los puede organizar. Y hay que hacer sistemas de gestión de agua, energía y bases de datos de servicios sociales. O sea, ¿qué implica eso? Que si usted hiciera un mapa del sitio donde usted está y usted empezar a dibujar en ese mapa dónde están los servicios básicos. ¿Y qué son los servicios básicos? Los postes que tienen transformador, en dónde está el acueducto principal, la represa, en dónde está ya el servicio de gas, etcétera, etcétera. Y usted empieza a hacer ese círculo y empieza a colocarles un sistema de seguridad especial en coordinación con sus vecinos, con la alcaldía y con demás activos. Usted está enfatizando en el primer punto que habla del inventario y clasificación de la infraestructura crítica. Y segundo, habla ella de clasificarlos, es priorizar la protección de sistemas que manejan datos sensibles de ciudadanos según el marco ético de la Unión Europea de Inteligencia Artificial. No en este caso la Unión Europea, pero sí de Colombia, la gobernación del municipio donde esté. Segundo, implementación de campos capas de defensa digital. Entonces, esto dice que basado en la visión de la defensa simétrica, que ya explicamos que es asimétrica, propone no depender de una sola barrera, sino de un modelo de defensa en profundidad. O sea, aquí lo que hablan de defensa en profundidad es tener realmente una defensa robusta. ¿Y esto cómo se hace? Con la autenticación, es la implementación del factor MFA, que básicamente, ¿de qué nos habla el factor MFA para que ustedes entiendan? Porque hay muchas personas que dicen que el conjunto de estas medidas es, es que se desista un método de seguridad que requiera más de un tipo de verificación para acceder a su verificación. ¿Cómo así? Lo voy a explicar. Entonces, que si usted tiene un sistema triclave, no solamente esté expuesto una sola forma de entrar, sino que se tenga algo que tú sabes. Por ejemplo, una contraseña. Tu contraseña es 3052, pero algo más importante, algo que tienes, el número de su celular, y le agregues algo más, una huella dactilar
o un sistema de reconocimiento facial o biometría. Entonces, esto que hace la autenticación robusta es que el sistema de seguridad para acceso a eso que estamos buscando no solamente se maneje de una sola forma. Y aquí hago un paréntesis para que ustedes me entiendan. Eh, yo tengo una especialización en seguridad y defensa, tengo una maestría también en seguridad y defensa nacional, y entonces a veces, hoy específicamente les voy a contar la anécdota. Fui a un sitio que no digo el nombre, y entonces yo fui como una persona normal, y entonces entro y me encuentro con dos personas que trabajan en seguridad, una compañía de seguridad, y entonces me dicen, ¿usted para dónde va? Yo le digo, voy a buscar tal persona en una reunión. Entonces me piden mi cédula. Entonces usted pasa la cédula. Ellos ingresan el número, lo registran en un sistema de computador, en una aplicación, y resulta que esta persona que se encuentra ahí me dice, bueno, después de 20 minutos, supuestamente robusto el registro, siga. Y yo me monté en mi maletín y seguí. Resultado de la operación, pues entré armado y no se dieron cuenta. Entonces, pregunto, ¿para qué un sistema tecnológico tan robusto si los protocolos, que es lo que está hablando aquí la autora, realmente no sensibilizan a lo que quiere que uno organice en sistemas de seguridad? Entonces, esto es clave para lo que estamos hablando, para que me entiendan. Entonces, la robustez no solamente es tener un sistema, sino que tenga un conjunto de sistemas que garanticen la seguridad. En este caso era de una empresa. Aquí estamos hablando en su nivel de que sea una vereda, un corregimiento, o sea, un municipio. Bien, segmentación de red. Es dividir la red municipal para que un ataque al sistema administrativo no afecte, por ejemplo, el centro de control eh, de seguridad. Esto es que tenga muchísimos más campos de determinación de seguridad del mismo. Sigamos. Tercero, un programa de ciberhigiene y detección de radicalización. Entonces, oiga, ¿qué es ciberhigiene? Básicamente es que se tenga una detección específica de los sistemas de seguridad que nosotros tenemos. Para la doctora, el factor humano no es el labor más débil. Propone que deben de hacerse en capacitaciones continuas como talleres periódicos para el empleo del phishing, o bueno, hablemos de phishing. Y aquí le pregunto, alguien me preguntaba que cómo se hace para conocer cuando están hablando del sistema de vulneración. Entonces, es la garantización de ese tipo de contraseñas que estamos hablando. Y el phishing básicamente es una técnica o fraude en línea, para que me entiendan. ¿Y qué es el fraude en línea? Que busca engañar a las personas para que violen la información confidencial. Entonces, por ejemplo, ¿pero cuál es la información confidencial? Habla mi general. Es que sus tarjetas de crédito no reconozcan porque las personas o algunas personas tienen la clave guardadas en el celular, le siembran una araña y le roban la contraseña. O que a través de un correo, como les explicaba, se lo envíen y a usted le roben la información. Esos son métodos comunes, como correo fraudulento, sitio web falsos, o sea que usted le lleguen, se acaba de ganar usted un televisor de 76 pulgadas, reclámelo a través del siguiente link, y usted, uy, estoy de buenas, me gané el televisor, y usted le hace clic y le robaron la información porque lo llevan a través de procesos a decirle, venga, usted ha sido el feliz ganador de un televisor, por favor confírmenos su nombre, su cédula y vamos a hacer el proceso de entrega al televisor. Y resulta usted dando datos que resultan robándole sus cuentas bancarias. O a veces, no sé si a ustedes les han pasado, me imagino que sí, les llegan mensajes de texto, que algunos mensajes de texto, eso
han sido fraudulentos y los han llevado a robarles alguna cantidad de dinero. Entonces voy para la quinta tarea, es que en el siguiente módulo, por favor, me indiquen si ustedes o alguna de las personas que usted conoce han sido víctimas del phishing y que han violado las contraseñas y les han robado eh, alguno de los procesos que ustedes tienen elaborados. Entonces, de sus claves personales o de sus cuentas. Hay un tema también que habla la doctora Benatriz, que es la vigilancia de redes, que es utilizar herramientas de escucha social para detectar posibles focos de radicalización o amenazas a la seguridad pública en el entorno digital en el municipio. Entonces, existen oficinas especializadas para la seguridad informática. Bien. Cuarto, protocolos de respuesta y resiliencia. Un ayuntamiento, ya les expliqué que un ayuntamiento es un municipio, debe estar preparado para el cuando ocurre un ataque, no solamente se ocurre, o sea que sí deben de tenerse en términos coloquiales planes generales sobre eso. Y hay un plan de continuidad que define cómo seguir el funcionamiento del municipio si los servidores son bloqueados por ransomware. ¿Qué es un ransomware? Básicamente es un tipo de, ¿cómo explicarlo? Malware es como un diseño para bloquear el acceso o archivos si el sistema es violentado. Entonces, esto se hace exigiendo, cuando se le roban, ¿cómo lo hablemos en términos castizos? A usted le roban una información. O sea, usted entran a su computador y le roban una información que para usted es crucial. Y después le llegan a usted un mensaje o lo llaman y le dicen, mire, yo tengo la información de estas fotos o tengo la información de esto. Y si usted quiere que esto no se divulgue o no lo mande a las redes, necesito que usted me dé 1 millón de pesos. Si no, los publico mañana. Eso hace referencia a ese ransomware, que es como el robo de información que después se lo venden a usted mismo. Y aquí habla de las copias de seguridad, que es mantener respaldos, eso es hacer como un backup de información crítica fuera de la red principal. Eso es tener como otro sitio de reserva de la información que en caso dado se pueda recuperar estos datos y la capacidad que se tienen de los mismos. Y el quinto elemento que vamos a hablar hoy es un marco ético y legal, que esto debe cumplir con los nuevos estándares pues, al año, que es la transparencia, informar a los ciudadanos sobre cómo se protegen sus datos bajo leyes de protección de datos vigentes y una inteligencia artificial responsable. Si el municipio usa cámaras inteligentes, box de atención, estos deben de ser auditables para evitar sesgos siguiendo el marco de la ley de la inteligencia artificial, en este caso en Colombia, que la autora defiende. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tratar de resumir para que ustedes me entiendan, porque aquí está mi última ayuda de gracias. Yo no sé, espero que me hayan entendido al menos el 10%. Usted tiene su corregimiento, su municipio o su vereda, y usted quiere saber que todo lo que yo hablé lo puede aplicar allá. Listo, vamos a mirarlo. Entonces, usted dice, ¿cómo lo articulo? Entonces, usted tiene que primero, usted primero tiene que hacer un levantamiento de la información. Creo que ustedes se dieron cuenta de lo que estoy hablando, un levantamiento de la información. Y después de eso, usted tiene que identificar cuáles son los sitios donde usted cree que, o ustedes como organización creen que hay factores de inestabilidad que aquejan la seguridad de su entorno. Entonces, a eso hay que hacerle un plan general donde vamos a usar las tecnologías de la información y la comunicación al servicio, que se va a organizar la comunidad, que van a tener una estrecha comunicación con la alcaldía, la personería, la registraduría, la policía, el ejército, todos los entes gubernamentales, que puedan que ese plan que usted que está creando se articule para que puedan mejorar las percepciones de seguridad.
Entonces, ese es un resumen muy general de todas las ayudas que acabo de pasar. Ahora bien, ¿que eso sea fácil? No, pero sí se puede. Entonces, hablé de muchas tareas, dejé muchas tareas para la siguiente clase. Es investiguen primero si existen otras personas como la doctora Beatriz Gutiérrez, que ha inculcado estos modelos que le acabo de hablar en diferentes municipios que no son Colombia, que han dado resultados excelentes y que hoy por hoy son comunidades que son altamente seguras, eficientes y que tienen una interacción y una resiliencia muy alta. Eso es importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque yo sé que la gran mayoría de las personas a la hora de que yo les permita hablar, vamos a empezar es a quejarnos de cosas que suceden y no a generar cambios que se puedan aplicar tipos de modelos como este. Dos, les dije, investiguen qué otras personas, aparte de la doctora Beatriz Gutiérrez, eh, tienen modelos similares que hayan funcionado en otras partes del mundo o en Colombia, porque en Colombia no les voy a decir, se los voy a hablar en la siguiente clase, hay sitios donde han montado modelos que son muy seguros y que esto que habla la doctora Gutiérrez les ha funcionado. El cómo es algo que tiene que organizarse entre las comunidades. Hablé también de temas aquí que ustedes tienen que ir pensando en cómo se crean estos modelos y por último es para una clase siguiente o una conversación siguiente que tengamos los dos, los voy a escuchar a ustedes para que me indiquen qué tipo de modelo usted sugiere que pueda funcionar en su vereda, corregimiento, municipio y qué le hace falta para que ese modelo pueda ponerlo usted en práctica. Existen muchos retos, retos de seguridad, de temor, de pronto de ignorancia de algunas cosas y lo más importante es que la gran mayoría de las personas sabemos que eso requiere muchos recursos, pero ahí está la articulación con muchas entidades que pueden apalancar que ese plan bien vendido que usted quiere implementar en su vereda, corregimiento o municipio pueda funcionar. Entonces, hasta aquí termino mi primera parte de la charla. Voy a dar apertura a las preguntas y posteriormente a eso voy a mostrar otra presentación que es muy básica para cerrar la primera parte de esta charla que voy a pedirle a los abogados que se encuentren en línea, que sean muy proactivos y me ayuden a despejar las dudas que surjan. Primero porque pues conozco una parte y de pronto la experiencia me permite hablar, pero los que son abogados o los que están estudiando derecho pueden apalancar muy bien los conocimientos para que todos despeguemos esa duda. Yo le voy a pedir el favor a la persona que me está Ley. ayudando a que le demos gracias, a que le demos apertura a las preguntas que bien tengan, hacerlo aquí. Bueno, compañeros, ya escucharon Estamos, estamos listos, Chile. listo, Chile. compañeros, escucharon al general, al docente. Tenemos un espacio abierto. La única que ha levantado la mano es la señora Rosa Mejía. Señora Rosa, la escuchamos. Tienes el micrófono silenciado, ya, Rosa. Buenas noches a todos y todas. Profe, muy buena la explicación que nos está dando. Yo, pues una pregunta como tal no voy a hacer, pero sí voy a informar, a manifestarles que en el mes de noviembre del año pasado hice un diplomado con el Ministerio del Interior junto con la Universidad del Magdalena, en donde nos hablaban sobre nos hablaban sobre la defensa de los derechos humanos y la autoprotección. Y pues estas clases que han sido con usted me recuerdan y van de la mano con esa autoprotección de las que nos hablaban, porque específicamente nos decían que hay que conocer el entorno en el que estamos, ese reconocimiento del que usted habla. O sea, todo va como engranado, todo va a que tenemos como comunidad protegernos
conocer de las problemáticas que hay y pues buscar solución. Eh, y que y que todo es para mejorar las condiciones de vida de uno, porque sabemos que el gobierno a veces queda corto, las, la fuerza pública a veces no es suficiente. Por ejemplo, en las veredas, en los corregimientos, muy poca presencia del ejército. Entonces, pues sí, hay que buscar estrategias para mirar cómo se puede sobrevivir entre tanta dificultad. Rosa María, muchas gracias por tu intervención. Qué bueno que ustedes se interesan en una presentación como esta y a donde va enfocado esto al final es que uno puede apalancar con muchas organizaciones, Rosa, lo que uno quiere. O sea, lo que quiero decirles es que realmente uno no está solo cuando quiere iniciar un proceso de esto. Existen muchas instituciones, muchas organizaciones que pueden apalancar los procesos que desde un corregimiento, una vereda se quieran aplicar. Existen muchísimas herramientas. Las tecnologías de la información y la comunicación es la herramienta más efectiva. ¿Por qué? Porque es que así tú tengas un perro cuidando tu casa, el perro a las 9 o 10 de la noche ya está cansado y se acuesta a dormir. Tú colocas una cámara y la cámara no se cansa. Y si a esa cámara le colocas un sensor de movimiento donde se prenden unos reflectores grandísimos, entonces hacen una alerta. Y si eso está conectado a un sistema de sirena, de alarma, que suena la sirena y le sirve a todo el vecindario para que se despierte, y esa sirena está por una interfase conectada a la estación de policía y le llega una moto con dos policías, pues venga, les quiero decir que con 4 o 5 cosas muy básicas que estoy hablando, se puede empezar a construir un modelo de seguridad ciudadana que realmente apalanca la seguridad en un entorno muy general a un plan general de seguridad que tiene la policía o el ejército. No solamente lo que ellos hacen, sino que nosotros desde una comunidad o de una seguridad ciudadana podemos apalancar eso. Entonces, muchas gracias por tu aporte, Rosa María, muy gentil. Me parece interesante y muy bueno que hayas visto ese aspecto. Muy amable. Creo Profe, que, dime. perdón, pero em, en cuanto a lo que usted está diciendo, sí, estoy de acuerdo con usted. Em, tenemos que buscar esas entidades que existen y esas palancas para llevar a cabo pues lo que se quiera hacer para defender pues los territorios. Pero también es cierto, y usted habla de cámaras y lo apoyo y es muy cierto. Hay países, por ejemplo, por allá en China, que dicen que en todas partes hay cámaras de seguridad, que hay en un sitio se deja se puede dejar cualquier celular y no se lo van a robar porque hay cámaras por todos lados y eso permanece ahí, pero también para allá bueno, eso debe saber los temas que yo no, el tema de seguridad, de el castigo que de pronto se les da a las personas que hurtan un bien ajeno es muy distinto al de acá, porque es que acá puede estar la cámara y puedes hasta haber captado al criminal, pero luego ahí mismo lo sacan y entonces ese también es un gran problema que tenemos y por eso hay muchas personas que se toman eh, se toman quieren castigar al delincuente de manera individual, no quieren buscar la policía, no quieren demandar, no quieren, porque pasa esto. Entonces ahí ese es el detalle que a veces vemos que a los rateros los cogieron y las noticias dicen que los levantaron a palos, que los mataron, porque pasa esto. Ok, gracias Rosa. Sí, ahora, de esto hay mucho donde investigar, hay muchísimo. Yo les traje un modelo, uno de los que más me gusta, porque es mi campo que me fascina. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, por ejemplo, en un consejo de seguridad, todo el mundo lo que pide es más soldados, más policías, y resulta que no solamente son soldados y policías, existen otras herramientas. Creo que
Le damos la palabra a Daniris, Daniris general. está en línea, sí. Bueno, sí, vuelvo y sigo. Me gusta Hola, preguntar, me gusta preguntar. claro, está bien, Adelante, pregunta. señora Daniris. Eh, eh, mi general, ¿puedo decirle así, verdad? Sí. Ok. Claro, no como quieras, como quieras. Ah, bueno, ok, bueno. Eh, yo estoy integrada, por ejemplo, tengo eh, con el caso de Mingueo Guajira. Sí. Fue muy famoso. Usted sabe que desapareció una niña. Como aquí hay varios abogados que tienen más conocimiento de pronto uno, y estamos hablando de la seguridad. Y me gustaría escuchar su opinión y la de las demás personas que tienen esos conocimientos de ley. Creo que eso que hizo la comunidad, eh, ¿cómo ve usted a nivel personal? Le voy a hablar profesional en todo eso. ¿Cómo ve usted esa actuación de la comunidad que tomó venganza por sus propias manos con un joven también menor de edad? Mira, aquí hay un tema complejo porque es que el sistema de protección del país está basado en leyes, en normas, que de pronto los abogados ahorita en el siguiente tema nos van a ayudar mucho. Y en el derecho penal hay unas penas por las diferentes clases de delitos. Y entonces, cuando las leyes y las normas se establecen, es de cumplimiento. Y entonces, en mi apreciación personal, están queriendo hacer justicia por sus propias manos y resulta que están cometiendo otro delito. ¿Por qué? Porque si tú vas a castigar un homicidio con otro homicidio, pues son un hecho de investigación penal para los dos casos. Entonces, en los dos casos va a haber una investigación donde, dependiendo las circunstancias de cada uno de los hechos, va a tener unas penas. Por ejemplo, un homicidio, 40 años, y la persona condena a esa persona porque cometió 40 años y la asesinan al que es el responsable, pues la persona que asesinó a eso tiene que iniciar otro proceso de investigación contra esa persona o las personas que asesinaron al primer asesino. Entonces, estas son unas circunstancias que nosotros no podemos tomar la justicia por nuestras propias manos, así nos parezca gravísimo el hecho, pero las leyes están reglamentadas para un cumplimiento general. Y entonces, si todos nos vamos a pasar las normas por la faja o las vamos a hacer ver, entonces todo mundo contra todo mundo, y cuando está el proceso de la investigación, dónde están los procesos de las pruebas que buscan que realmente un juez, bajo esas circunstancias de acusación y de defensa, puede dictaminar si es responsable o no. Entonces ahí hay una palabra que se llama el debido proceso. Y el debido proceso aplica para los dos lados, porque hay una persona que tiene derecho a a la defensa y el otro que busca justicia. Entonces es mi apreciación muy personal, Daniris, y yo creo que no se puede hacer justicia por las propias manos, porque entonces estamos pasando las leyes y las normas que tiene el país por otro espacio que no corresponde. Y creo que las sociedades están constituidas bajo normas y leyes que debemos de cumplir porque es el marco de la convivencia y la protección de los derechos de todos los ciudadanos, inclusive de los bandidos. Así de sencillo. Creo que, no sé si eso responde a tu pregunta, y hay otras personas aquí, creo que está Y de... pues, sí, Perdóname. quería hacerle otra, diga, ahorita usted en su comentario decía que los familiares levantaban levantaban los cadáveres del sitio donde estaban, pero hay partes y regiones, o digamos, y lo hablo de pronto también acá en mi región, donde la autoridad dice, no, nosotros no podemos llegar hasta allá. No se atreven a, digamos, no se atreven a levantar un cadáver, ya. Dice, no, para allá no podemos entrar, nosotros no podemos entrar para allá. Eso es, Eh, eso, Daniris, mira, para pararte ahí en eso. Eh,
La fiscalía tiene que cumplir la obligación de levantar el cuerpo, hacer el procedimiento de levantamiento del cadáver. Y la fiscalía en un proceso que llama de articulación tiene que coordinar la seguridad con la policía o el ejército. A veces por el afán de hacer los procesos, si ellos se lo llevan, no hay un proceso de investigación. Entonces, los que ocasionaron el asesinato nunca van a ser condenados sencillamente porque no hubo un proceso de investigación que les permitan eh, seguir ese ámbito de condena. Entonces, ahí hay un tema que es muy complejo porque las personas lo levantan y entonces nunca fue investigado y no hay responsable, no hay una persona que vaya a ser en ese proceso de investigación, porque hay un dicho que dice que la justicia cojea pero llega y tiene que seguirse el proceso o si no, no va a tener ese flujo del proceso de investigación. Te entiendo lo que quieres decir, pero no es así. Deiner, buenas noches. Cuéntanos. Sí, sí, gracias. Muy buenas noches, señor general. Bueno, sí, mire, yo estoy haciendo mis pequeños apuntes y quisiera, pues, en la diapositiva en la cual nos hacía referencia al enfoque integral de seguridad, que habló de cuatro, ¿cierto? Que fue el modelo de seguridad humana integral, la prevención de la radicalización en entornos locales, la gobernanza metropolitana y en la articulación. Y el punto cuatro que hablaba sobre la seguridad basada en la inteligencia y la tecnología, para ver si me quedó claro en lo que yo anoté y me hace referencia si sí o no. Cuando hablábamos de modalidad de seguridad humana e integral, hablábamos sobre la priorización de las personas y los derechos en el bienestar social como eje de seguridad. Eso Sí, lo anoté correcto. al momento que usted estaba haciendo la explicación. Sí. Cuando hablamos de prevención, Cerraste el micrófono, Deiner, o se te fue la señal. para evitar Espérame, conflictos y violencia. Deiner, perdóname, pero se te perdió el mensaje. La primera parte clara, repíteme la segunda porque no te escuché. Cuando hablábamos de prevención en la radicalización de los entornos locales, no sé si estoy bien, que es lo que resalta la importancia de actuar desde lo comunitario para evitar conflictos y violencia. Y en lo tercero, en la gobernanza metropolitana y en la articulación, que es sobre la enfatización de la coordinación entre las instituciones de niveles de gobierno y actores sociales. Y por último, que es la seguridad basada en la inteligencia y la tecnología, no sé si también estará bien, que incorpora pues el uso de esa información, el análisis y las herramientas tecnológicas para ver la toma de decisiones. No sé si esos apuntes, referendo a lo que usted estaba explicando en cada una de esas diapositivas, de los enfoques integral de seguridad, están bien en los apuntes que estoy realizando. No, estás bien. Ahora, gracias, Deiner, por estar tan atento. Te felicito. Mira, aquí hay solamente referencias para investigación, pero lo que se quiere aclarar en este punto es que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a veces están supeditadas a unos niveles diferentes cuando pueden estar aplicados a los niveles locales, o sea, a los municipios. Entonces, hay muchas herramientas tecnológicas que no son tan lejanas ni tan difíciles de conseguir que tú puedes en un modelo o en un plan que se haga, incluirlas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esto sí es de mi autoría, no es de la doctora Beatriz Gutiérrez. Lo primero que se tiene que hacer es un levantamiento de información, básicamente lo que dice. Y este levantamiento de información, que también lo decía alguien ahorita que estaba hablando, es que nosotros no conocemos nuestro entorno. A veces creemos que conocemos, pero no conocemos. Entonces, cuando tú empiezas a hacer un levantamiento de información donde estableces cuáles son las áreas críticas, donde estableces cuáles son los activos estratégicos, donde estableces cuáles son los corredores de movilidad que se llamen fluviales, terrestres, etcétera, o aéreos, y tú los tienes identificados sobre un modelo de carta. Entonces tú dices, mire, si aquí a nosotros nos vuelan el transformador o la represa nos la obstruyen o se roban el agua, nos reducen eso, entonces tú empiezas a establecer cuáles son los sitios cruciales. Entonces,
Un ejemplo más allá de lo que te quiero decir es, si usted sabe que de la otra vereda vienen los bandidos por esta carretera a robar la gente de aquí, ¿por qué no controla la carretera? ¿Por qué no la tiene identificada? ¿Por qué no genera un plan especial de seguridad para ese día para evitar que los bandidos de otro lado se metan por ahí? Yo no estoy diciendo que tú te pares con una escopeta o con un machete allá, no. Hay que generar espacios que la policía o el ejército o la autoridad sepan que allí es un punto clave o un corredor. La verdad, yo le llamo punto nodal. El punto nodal es donde convergen diferentes vías que hacen que ese entorno sea crucial para el tráfico de vehículos o de insumos o de lo que tú quieras. Entonces, si le colocas una cámara y en ese sitio punto nodal hay una cámara donde graba las 24 horas personas que cruzan o vehículos que son de tránsito común, entonces ya van a evitar pasar ahí. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente van a quedar en un disco grabados y va a haber un proceso de identificación e individualización en un futuro proceso o de un delito que se cometa. Espero que esto te sirva algo para ambientarlo, pero sí O sea, básicamente. profe, que lo que en términos general lo que implica es que, o sea, la integración de todos estos enfoques para un bien común. Exacto. Entonces, no solamente es que ocurre un delito y tú qué haces, coges el celular y llamas a la policía, oiga, robaron a tal persona en la esquina. Venga, eso ya pasó. Lo que tienen es que hacer un plan muy general donde ustedes puedan determinar que, mire, pasó una moto y esa moto es sospechosa y tú puedas anticiparse ante los eventos porque tienen unos mecanismos de inteligencia y también tienen unos mecanismos, la inteligencia física, que es la humana, y tienen unos mecanismos de las tecnologías de la información que permite articular algo para mejorar las condiciones de seguridad de un sector. Eso es básicamente en términos Ok, generales. muchas gracias. Con mucho gusto. Ahí Edgar Rivero, creo que está también. Don Edgar, buenas noches. General, muy buenas noches, ¿cómo ha pasado? Bien, gracias. General, yo quiero como dar más que todo una pregunta, es como un concepto que yo tengo. Sí, gracias. Si bien es cierto que este enfoque pues, de los actuales desafíos y pues de todas esas implementaciones que se quieren hacer para poder tener como esa seguridad más robusta, yo pienso que si bien es cierto es que eh, miles de alternativas pueden existir, pero si no hay una respectiva educación desde la cuna, no llegamos a ningún lado. ¿Por qué? Porque es que, hombre, el que ya está metido en este tipo de regímenes de delincuencia, como la desmovilizada FARC, el ENM-19, ya ellos vienen con ese actuar desde hace muchos tiempos, como ya usted lo debe de saber de primera mano, porque usted fue comandante de operaciones y todo el tema. Eh, si bien es cierto es que si no se le inculca a la juventud de hoy en día los verdaderos valores y lo que de verdad vale como sociedad, mucho o poco pueden hacer los líderes o la misma gente de la comunidad. Porque, como usted bien sabe, ya a esos tipos de regímenes ya no le queda gente y la solución para ello es el reclutamiento de menores. Y lastimosamente, en Colombia, la violencia no ha sido un tema de ahora, ha sido desde muchos años, desde liberales, con todos ellos. Y pues, lastimosamente la violencia siempre ha sido más dada en lugares de intereses políticos y personales de ciertas personas. En ese orden de ideas, yo pienso que es muy cierto que cámaras de Se te fue la seguridad señal. Allá. tempranas y todo eso ayuda de pronto a identificar y después sacar, pues como se ve en muchas publicaciones, los carteles de los más buscados, que los tienen identificados por el alias y demás. Pero, como colocó el ejemplo una compañera, que en China tú dejas un teléfono ahí
y nadie lo toma porque sabe que eso no es de ellos. O sea, nadie comete un delito porque sabe que va a repercutir hasta con su propia vida, ¿ya? Entonces, Colombia tiene muchas leyes, lo digo desde la parte ambiental, política, de derecho fundamental. Es más, pues por la parte ambiental, que es como por la parte que yo más me muevo, eh, lugares o ambientes que son esenciales para la vida, como ríos, han tenido que ser declarados sujetos de derecho, por eso, nada más comenzando por ahí. Entonces, el tema con los que generalmente toman las comunidades, los rateros, los delincuentes, que ellos toman su iniciativa y ellos toman su ley por sus propias manos. Pasa como con, yo no sé si usted ha escuchado la canción de Rubén Blades con Juanito Limaña, que muchas veces los delincuentes tienen hasta familiares en la policía y al día siguiente salen como si nada. Entonces, muchas veces por eso es que la gente, considero yo, que toma pues esas propias acciones y de esa manera como que le van perdiendo credibilidad a las fuerzas públicas. La fuerza pública es muy necesaria y no cualquiera está en las fuerzas públicas porque no es un camino que todos toman. Pero lastimosamente, a día de hoy, muchas personas le han perdido la credibilidad a las fuerzas públicas por eso que sucede, ¿no? Muchas veces cogen a alguien, o muchas veces, como usted muy bien sabe también, muchos saben dónde están las ollas, quiénes son los que venden, y ellos también son patrocinadores de eso. Entonces, yo pienso que lo más importante, desde mi punto de vista, es la verdadera educación, ¿ya? Y que se les muestre de verdad que con la educación se puede llegar a mucho porque así como ustedes hacen carrera profesional, hacen los que de pronto son soldados pasan a suboficiales, o los que entran a escuela y llegan a oficiales, mientras tienen el rango van haciendo cursos para adquirir más conocimiento, muy aparte pues, de producto de la escala salarial y demás, lo hacen por de pronto darle un aporte mejor a la comunidad y fortalecerlos de esa manera. Yo pienso que de esa manera también se debe implementar desde los colegios, desde la comunidad, esa formación también para todos los jóvenes, para que más allá de que de pronto no sean un apoyo o vean de mala manera al ejército, sean como ese apoyo para nivel general de todo. Muchas gracias, Edgar. Yo les pido el favor a los que intervienen, por ahí 2 minutos máximo, teniendo en cuenta de que me queda todavía un espacio que va a ser muy rápido, pero sí quiero apoyarte en lo siguiente. Estoy de acuerdo, la base de una sociedad es la familia, la base de la sociedad es la familia. Y los valores que se inculquen en la familia, los hijos son elementales, básicos, para que una sociedad pueda regirse sobre regulaciones que permitan que una sociedad sea para bien. Las diferencias, por ejemplo, de la doctora Beatriz, yo tuve la oportunidad de estar en un ambiente donde la gente se respeta mutuamente y las normas de convivencia son de estricto cumplimiento. Es algo admirable. Por eso me gustan mucho los modelos de ella y lo que les quiero decir es que uno no puede estarse quejando de por qué en este lado es y aquí no. No, señor. Hagamos que aquí también se pueda cumplir lo que en otro lado es un modelo de seguridad ciudadana. Ese es el mensaje básicamente y le agradezco mucho. Ramón, gracias por participar. Dime cómo te puedo ayudar. 2 minuticos para que no nos demoremos. Sigue, por favor, Ramón Jiménez. Es que Ramón tiene la mano levantada, pero no habla. Está el señor José Ospino también pendiente por hablar. ¿Pueden abrir su micrófono? Hola, buenas Buenas noches, ¿cómo estás? Perdóname, pero ya habló Ramón. Un momento, José, por favor. Y sigue, Ramón, gracias. Buenas noches. Ok, sí, señor. Mi pregunta es, ¿cómo podría gestionarse un proyecto de seguridad ciudadana o ante qué ente debería hacerlo uno? Ok, gracias por tu pregunta, Ramón. Muy gentil. Y es una buena pregunta. Lo primero, como te decía, es que construir el modelo se empieza a hacer con una organización de una comunidad, o sea, la ciudadanía. Posterior a eso,
se busca apalancarlo con las entidades gubernamentales, por ejemplo, con la alcaldía. Si no le prestan atención en la alcaldía, hay que trazarlo en la gobernación y la gobernación hacia arriba. Existen también organizaciones no gubernamentales internacionales, algunas nacionales, que generan recursos para apalancar proyectos que pueden ser modelos de seguridad a nivel mundial. Entonces, esto es un reto y hay que empezarlo a caminar. Y básico es que iniciar desde la organización de una sociedad o una comunidad pueda tener una organización clara que genere primero planes de estudio del terreno, de los factores de inestabilidad, de las áreas vitales, de los elementos claves y posterior de eso que se tenga montado el modelo, se pueda, básicamente inicialmente es como un estudio de campo y después sí presentarlo a la alcaldía para que ellos miren desde qué punto se puede apalancar económicamente o buscar organizaciones no gubernamentales que apoyan estos proyectos de las comunidades. Gracias, José, por tu apoyo. Creo que José es el que está pendiente por hablar. Sigue, José. Gracias, Ramón. Ok, Buenas sí, señor. noches. Sí, buenas noches. Ok. ¿Quién va a hablar que no, que inició y que después colgó? ¿José? Sigue, Ya, ¿me José. escuchan? ¿Me Sí, sí, escuchan? te ¿Me escucho, escuchan? te escucho. Bueno, yo la pregunta mía es rápida también. Por ejemplo, yo tengo en mi comunidad, tengo cámaras y una persona robó en dicha casa. ¿Ese video que mi cámara grabó es suficiente para que a esa persona la condenen o sea judicializada? Ok, cualquier abogado te puede dar la respuesta, José, gracias por tu pregunta, pero básicamente siempre tiene que haber una investigación del tema y una denuncia, que es lo más importante, la denuncia. Entonces, el juez la persona que es acusada, ustedes aportan esos elementos como pruebas para que en ese juicio que se va a adelantar, pueda el juez determinar si es culpable o no. Y todo esto es un proceso, esto no es que solo con la Cámara usted ya lo puedan condenar. Entonces, te voy a explicar más básicamente cómo funciona para que tú tengas en cuenta. Primero hay una investigación que son unas pruebas suficientes para que se pueda ser vinculado con el delito la persona que cometió lo que estamos hablando. Después de eso hay una acusación formal que si encuentran las pruebas reales y creíbles y claras, se puede acusar formalmente ese acusado. Después va para un juicio y en el juicio la parte acusadora como la defensa presentará los argumentos ante el juez y si sigue el trámite que debe surtir por las pruebas que se aportan, hay una sentencia que si se encuentra culpable se dicta una condena que puede incluir multa, puede incluir una indemnización o en el peor de los casos, o dependiendo la medida, prisión. No sé si esto te responde a tu pregunta, pero básicamente es el proceso. En algunos casos, las personas buscan que esas cámaras se hagan como un elemento de prueba, pero que sirva también que la fiscalía sepa que ellos son los que hacen la cadena de custodia. En algunos casos, te lo quiero decir es porque la cadena de custodia es que esa prueba no sea adulterada. Y ahorita si quieres con algún abogado me apalanque el conocimiento o me amplíe el conocimiento, creo que no estoy equivocado en lo que estoy hablando de la cadena de custodia, pero sí es importante la cámara, por eso se contempla dentro de ese plan de seguridad general ante otras medidas que se pueden implementar. Muchas gracias con el aporte, José, muy amable por tu intervención. Creo que tengo Gracias. en línea también al abogado William José Campo que nos va a ampliar el conocimiento. William, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le ha ido? Bueno, voy a hacer la siguiente, viendo el tiempo que le queda, voy a ser muy preciso. Frente al caso de la niña que mencionaron, hay que precisar que la normativa tanto colombiana como internacional es clara. Hay una violación al debido proceso porque al muchacho primero lo mataron con una simple sospecha. Es como si se pierde, por ejemplo, un rifle en el batallón del general y como el general está en la puerta del edificio y le digo, no, ese fue el general que robó el rifle y no se encuentra, se lo cogió el general
y por ello yo cojo al general y le parto los dientes, por ejemplo. Eso fue lo que ocurrió en Mocoay, con la niña, y eso fue una clara vulneración a los derechos humanos, primero, porque un derecho humano, el debido proceso, y segundo, al ordenamiento jurídico colombiano, porque establece y deja claro que toda persona, tanto víctima como victimaria, tiene derecho al debido proceso. Ok, Lo siguiente, respecto a la entrega de los videos, es un proceso de denuncia o querella, depende del tipo de delito, pero en nuestros casos en su mayoría son denuncias. ¿Por qué hay que entregar los videos? Porque en materia del debido proceso penal, todos los bienes tienen todas las pruebas tienen una cadena de custodia. ¿Cómo así? Primero se le entrega a la fiscalía realiza una investigación, fiscalía revisa si tiene que pedir permiso a juez de garantía, si no, llegan a la primera audiencia ya penal, la primera audiencia penal, decretan las pruebas, después las introducen y por último las practican. Pero tiene, digamos, su paso a paso, como pasa esa prueba. Y si se vulnera, digamos, esa prueba en su paso a pasito, en su intercambio, esa prueba pierde todo fundamento judicial, a pesar que lo que diga ahí dentro sea verdad. Ya con ok. esto cierro mi... William, muchas gracias y te voy a pedir el favor, William, que ahorita más adelante que vamos a mirar el tema de los delitos contra las personas, si quieres hacer algún aporte, te lo agradecería para ampliar el conocimiento porque lo que quiero hacer es la confrontación entre las dos medidas, porque estamos haciendo un modelo de intervención, pero también es importante que conozcan los delitos que ya lo hemos venido hablando, cuáles podrían ser sus penas y como lo decía, las pruebas y el debido proceso. Israel, buenas noches. Doctor, me permite intervenir. Recibimos comentarios hasta Luis Humberto Pineda para que el general pueda continuar con su presentación. Y al final, si abrimos los micrófonos, pues el tiempo que Porque, pueda tomar. ok, porque creo que la intervención la voy a hacer hasta las 8:20 y voy a dar un espacio a algunas preguntas, pero recuerden que tenemos un trabajo que va a ser fuera de clase que ustedes tienen que estar investigándolo para la siguiente sesión. Listo, ¿no? Hay tres personas, por favor, muy corto, Israel, gracias. Bueno, mayor, perdón, general, como es- con el caso de la niña, ahí en tal no fue la comunidad, o sea, ahí se hace más difícil porque el caso lo tomó, fue un GAO, un grupo armado, entonces vinieron y se llevaron al joven. Entonces me imagino que ahí se hace más difícil todavía hacer el debido proceso. Y como decía la compañera, que hay partes donde no hacen levantamientos de cadáver. Me imagino que las autoridades no van es para proteger la vida de los oficiales, para que es primordial, dependiendo si la zona es de alto riesgo. Me imagino que usted en su trayectoria militar en algún momento pasaron algunos casos que iban y emboscaban a los funcionarios y eso. Ok, gracias Reinel por tu intervención. Sí, básicamente aquí hay un proceso que independientemente de que haga, hay un proceso de investigación y la fiscalía tendrá que dictaminar qué pruebas tiene y adelantar los procesos con las autoridades que correspondan. Por favor, vamos a dos últimos Buenas intervenciones. noches, Sí, Israel, sí sigue. señor. Bueno, Gracias. no, era que de todas maneras, en el caso de Gaira, la niña de Gaira, hay algo como se llama, no sé si se llama ira e intenso dolor. Ya, entonces, eso también conlleva que las personas también tomen la venganza en sus manos. Lo otro es que nosotros acá vivimos un caso de un amigo que lo asesinaron fuera de aquí de la cabecera urbana, desde tempranas horas de la tarde, pero acá las autoridades de la policía no puede ir a zona rural porque meses anteriores hubo un problema, un hostigamiento hacia la policía. Entonces ellos no fueron a hacer el levantamiento del cadáver. Nos tocó a nosotros los amigos hacerlo porque eran ya casi la 1 de la mañana y no lo habían levantado. Entonces se tomaron videos y todo de que la policía nunca llegó
más del cuerpo, más de 6 horas tirado ahí, entonces fue un caso ya extra. Entonces, eh, a lo que voy yo es que somos un país que ha venido en unos procesos de, de concientización, de entrega de armas, de tratados, pero siempre la paz queda incompleta. Nunca hay una paz total porque hay diferentes temas políticos, económicos, hay grupos al margen de la ley que le interesa lo económico. Entonces todo eso lleva a que la violencia se dé y que las comunidades en medio de ese conflicto armado. Entonces las medidas de seguridad son muy buenas, ojalá y podamos expandirlas, llegar a mucha más gente, muchas más comunidades, decir la importancia que tiene esta seguridad, tanto para los líderes como para el resto de las personas. Muchas gracias, Israel, por tu intervención. Hay temas aquí que los abogados nos podrían decir toda la noche muchas cosas sobre ellos, pero en aras del tiempo mejor los dejamos en tratamiento, pero muy amable por tu intervención. La última intervención de don Luis. Sigue, por favor. Sí, muy buenas noches, profe y Buenas noches. compañeros. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho, yo te escucho. Ok, bueno, en cuanto a relación de lo que se viene hablando, de lo que nos ha venido compartiendo, en cuanto al tema de los desafíos, por ejemplo, los casos que han sucedido en algunas de las regiones del departamento, en donde se encuentran cuerpos con un letrero que dice por sapo o por Ok. colaborador de las autoridades, por ejemplo. Termino. El desafío, por ejemplo, es, ahorita usted mencionaba algo de la escucha social o el listening, bueno, no sé muy bien cómo se menciona. Es como la forma de tener como un acceso mediante un software desde las alcaldías, de escuchar los temas que se hablan en chat grupales o en chat comunales o en espacios públicos. Entonces queda como que el desafío de entender qué pasa, por ejemplo, donde presuntamente hoy nos está sucediendo de que la delincuencia por así decirlo, secuestrado las administraciones públicas y tienen acceso a algunas administraciones públicas, hablando de alcaldías. Entonces, por ejemplo, en el caso de que uno quisiera hacer una denuncia formal con todos, digamos, los lineamientos, y esto llegara a estar aconteciendo, o sea, ¿cómo enfrentamos ese desafío de nosotros sentirnos seguros como comunidad para hacer una denuncia, ya que presuntamente ya esto lo estamos viendo ya, de que si uno dice un comentario de hacer una denuncia, ya alguien te está amenazando o puedes aparecer en un callejón con un letrero como el que mencionaba? Gracias, don Luis. Miren, de eso se trató, no sé si no me expliqué bien en la presentación anterior, es que hay que generar, la doctora Beatriz Gutiérrez hablaba de algo específico, lo que usted decía, es de hay que generar mecanismos de protección para que esa comunicación no sea vulnerada. Existen mecanismos de contraseñas que son regulares para que uno sienta la tranquilidad de que lo que dice no lo va a escuchar otras personas, y eso se puede trabajar desde diferentes niveles, bien sea la alcaldía, la gobernación, con la fiscalía, la procuraduría y con otros entes. Antiguamente, no sé si ustedes se acuerdan, existía un fiscal sin rostro, antiguamente, donde iban a hacer la denuncia y nadie se enteraba. Es algo muy parecido, pero con la seguridad informática. Bien, vamos a continuar con la última fase. Esto lo hago es porque yo había quedado de darles una información sobre los delitos, íbamos en los delitos contra la persona. Entonces voy a hacer la presentación y esto es solamente para información general para que ustedes sepan, porque aquí, por ejemplo, los delitos se tipifican, saben cuáles son los delitos, cómo se clasifican, y hay unas penas en el proceso de investigación que le decía ahorita a alguien cómo se formulan y cómo es la etapa de investigación, acusación, juicio y sentencia. Entonces voy a hablar de los delitos contra la persona. Los delitos contra la persona, pues son infracciones penales que atentan directamente contra los bienes jurídicos fundamentales, como ¿qué? La vida, la integridad física, la libertad, el honor y la dignidad de un individuo, incluyendo acciones como los homicidios, las agresiones, las lesiones, el secuestro, los delitos contra la violencia doméstica, que alguien me hablaba ahorita,
y se caracterizan por imponer penas severas de acuerdo a su gravedad. ¿Estos cómo se categorizan? Hay unas categorías principales, por ejemplo, los delitos contra la vida, contra la libertad sexual, contra el honor y la dignidad. Entonces, ustedes me van a decir, pero ¿cuál es la diferencia? Es de acuerdo a la gravedad, los atenuantes, el juez dictamina cuál es la pena en cada uno. ¿Y cómo se hace eso? Si hay un homicidio, pues hay unas penas que son bien establecidas, que son severas para poder atacar ese tipo de delitos. Y contra la autonomía personal. Existen otras clases de delitos que son los delitos contra la propiedad, y estos delitos contra la propiedad son una categoría de delitos que afectan el patrimonio de una persona. Cuando hablamos de este tipo de delitos, referimos a aquellas acciones que buscan apoderarse o dañar los bienes de alguien, atentando contra el derecho que tienen de esa propiedad que es suya. Y entonces, entre los más comunes de estos delitos contra la propiedad tenemos el hurto, el robo, la estafa, los daños, en este último, pues es la destrucción o deterioro de bienes ajenos. Entonces aquí también hay que mirar la regulación que rigen a cada uno de ellos. Y tenemos los delitos contra la libertad, que los delitos contra la libertad se refiere a aquellas acciones que afectan la capacidad de una persona para actuar de acuerdo a su propia vida y que incluyen, por ejemplo, el secuestro, que es muy común en nuestro país, la detención ilegal, las amenazas, la coacción, el tráfico de personas, que es muy común escuchar hablar de eso. Y estos delitos son considerados graves porque vulneran derechos fundamentales de las personas. Y alguien hablaba en la presentación inicial que son los delitos sexuales, y estos delitos son actos que involucran la violencia o coerción sexual y se realizan sin el consentimiento de la víctima. Entre estos incluimos la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, la explotación sexual, la pornografía infantil, la trata de las personas, y es importante recalcar que la pena varía. Por ejemplo, la violación puede llevar penas de 5 a 20 años. Y cualquiera me dice, pero venga, ¿cuál es la diferencia en que sea de 5 a 20 años? Eso depende de las circunstancias. Y no lo voy a explicar porque pues es un tema que en su imaginario ustedes entenderán una violación, cómo se puede hacer. O sea, si el tipo sacó un puñal y apuñaló a la persona sin matarla. Entonces, o depende esas circunstancias que el juez tendría que analizar de acuerdo al proceso que se adelante. Y eso depende también de la edad o las circunstancias. Otro ejemplo sería el abuso sexual, que las penas pueden oscilar entre 1 a 10 años, dependiendo de la naturaleza del abuso y los factores diferenciales que tiene cada uno de ellos. Esto, señores, es el final de mi presentación. Quiero recordarles que hay algunas tareas que vamos a mirar para nuestra próxima sesión, que es básicamente en determinar unos aspectos que hemos hablado y que son importantes que ustedes los entiendan. El primero de ellos es que de acuerdo a su entorno donde usted vive, usted tiene que hacer un estudio de campo para, si usted quiere generar mejores ambientes de seguridad, ese plan muy general de seguridad que usted quiere conformar tiene que articularse eh, eh, con muchos factores como el estudio de campo, con las coordinaciones que usted tiene que hacer con su comunidad, con las coordinaciones que usted tiene que hacer con la alcaldía, con conocer las tecnologías de la información y la comunicación. Adicional a eso, que es en torno de los sentidos que ustedes hablábamos, de cuáles son los sitios críticos que tienen, que ustedes son vulnerables en su comunidad, y ahí sí empiece a idear el modelo de su plan. Póngale nombre y empiece a establecerlo en la prioridad de la información que hemos venido hablando, de toda la información. Entonces, el espacio es un espacio de reflexión. Empezamos hablando de la tipificación de unos delitos,
cómo se están agrupando, hablamos de cuál es el proceso de la denuncia, hablamos de lo que es una investigación que se inicia referente a esto para que una persona por un delito pueda ser condenado, hablamos que hay penas que son diferenciales y que hace que sea diferente la pena. La investigación del delito son los atenuantes que hacen que esa medida sea menos o mayor. Entonces, con esto quiero dar cerrado al ciclo de lo que estamos hablando y el espacio de las preguntas que ya lo hicimos. Sin embargo, quiero que ustedes reflexionen sobre los tipos de los delitos que se pueden cometer y paralelo a eso, acuérdense que vimos una presentación de cómo hacemos para evitar que estos delitos disminuyan o se evaporen. ¿Y cómo hacemos eso? Acuérdense que les hablé de un tema que es bien importante. Estoy hablando de la percepción de seguridad, que fue otra tarea que les dejé. ¿Cuánto hace que en el sitio donde usted se encuentra, en el municipio donde usted está, no se hace un estudio sobre la percepción de seguridad? ¿Y por qué es importante este estudio? Porque es que así como las fuerzas miden su avance en temas de seguridad, la comunidad lo mide es como la percepción de seguridad. ¿Cómo ve la comunidad el accionar de la policía, el ejército con sus planes para hacer que eso funcione? Y entonces, usted al tener ese estándar de medición, usted puede hacer que su plan que usted está ideando como comunidad realmente tenga un aspecto vital de formación para que las autoridades competentes le presten asistencia y mejoren esa percepción, o que usted a través de organizaciones no gubernamentales o propias o con el apoyo del municipio o de la gobernación, usted pueda dar aplicación a ese plan y usted puede hacer lo que la doctora Beatriz Gutiérrez ha hecho en algunas comunidades, que son comunidades seguras porque han realizado un estudio y un proceso de ambiente de seguridad que permite que se mejoren esas condiciones. Entonces, yo les agradezco mucho por sus intervenciones, les agradezco mucho por su escucha. En este momento tenemos 410 personas conectadas. Yo la primera vez que yo he dado clase en diferentes ambientes, pero es la primera vez que tengo 410 personas pendientes de una comunicación tan importante que es como el tema de la seguridad ciudadana.